Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Mi saludo especial en este jueves. Por curiosidad, los fariseos preguntan al Señor sobre cuándo iba a llegar el reino de Dios. El discurso del Evangelio de hoy es llamado el pequeño Apocalipsis y es ocasión para una enseñanza breve pero muy intensa. La pregunta refiere al cuándo y al dónde, es decir, cuál es el tiempo y cuál su lugar. Pregunta a la que Jesús no responderá, pues Él no vino a satisfacer curiosidades. Responderá en cambio diciendo cómo viene el reino y quién es el rey, dándonos criterios muy importantes para la historia en términos de fe. Los fariseos imaginaban el reino en categorías de poder, de riqueza y de gloria, expectativas que también están en nosotros. Pero el Señor excluye estas expectativas tan humanas con el misterio de su misma persona, que elige, en vez del poder, el servicio, en vez de la riqueza, la entrega de todo, y en lugar de la gloria, la humildad. Él no sigue el pensamiento del hombre, sino el de Dios. Su respuesta: el reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios está ya entre ustedes. Toda ciencia busca prever el futuro para después proveer lo necesario, pero para el caso del reino de Dios no se requiere buscar señales escondidas o espectáculos impresionantes. Sobre el reino no hay que especular con ansiedad, como si haciéndolo pudiéramos evitar la muerte. En el fondo, estas curiosidades son motivadas por el miedo a morir. Tampoco sobre él se puede decir véanlo allá o acá, evadiendo el presente para localizarlo en otro tiempo o en otro lugar distinto al que estamos. El Señor corta de tajo las especulaciones cuando dice, el reino ya está entre ustedes. Entendemos esto como que el reino está en el corazón de cada discípulo convertido, y ese reino refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ya está en medio de nosotros, en medio de su iglesia. El reino no se debe añorar como si ya hubiese pasado, ni soñarlo como un futuro que no ha llegado, sino que se debe vivir en el presente, al estilo de Jesús, en la pequeñez, en el sufrimiento, en la humildad, en el servicio propio de quien sabe amar como Cristo. Luego, el Señor pone en guardia contra posibles desviaciones e indica el camino que ha venido a proponernos. Para el creyente existen dos tentaciones. Una, refugiarse añorando los tiempos en los que el Señor estaba en esta tierra. O la segunda, evadirse en la esperanza de su retorno. La propuesta del Señor, en cambio, es vivir su pasado, anunciándolo en el presente, si queremos llegar al futuro tan deseado, que lo podemos traducir como tu vida, pasión y muerte la anunciamos hoy, y proclamamos tu resurrección en la espera de tu venida. Es la oración que hacemos cada día en la Santa Eucaristía. El deseo de ver uno de los días del Señor en realidad debe ser alimentado, pero no con nostalgia del ayer, sino como deseo del encuentro futuro con Él, que colmará plenamente nuestras expectativas y saciará todas nuestras curiosidades. Claro que el demonio sabe de eso, de ese deseo que existe en el corazón, y por eso suscita siempre falsos cristos, falsos profetas, que como todo lo mundano se hacen muy visibles, muy ostentosos, son muy amigos de lo espectacular y notorio, de revelaciones que hablan de tiempos y lugares precisos, que buscan solo confundir. Pero atentos, porque detrás de esto siempre hay un interés. Sucede que este tipo de profetas falsos siempre son muy amigos del dinero, aunque lo camuflen muy bien e incluso con una falsa humildad hagan ver lo contrario. Estos falsos profetas buscan satisfacer curiosidades, pero para luego desilusionar. Como creyentes, atentos, no corramos detrás de ellos.
sino mantengámonos lejos de ese tipo de falsedades, engaños e ilusiones. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es modesto y humilde, está siempre presente, pero de manera discreta. Es visible solo para quien acepta su mensaje de amor y se convierte a Él. Para pertenecer al reino, no es necesario conocer los tiempos y los momentos que el Padre se ha reservado. Basta saber discernir el presente y aprovecharlo para nuestra conversión, dando testimonio del Señor con la fuerza de su Espíritu. Su venida histórica estuvo enmarcada por el silencio y la pequeñez. Su venida final será gloriosa y manifiesta como un relámpago fulgurante que ninguno dejará de ver. Pero solo quien acepte ir hasta Jerusalén para compartir con Él su pasión y su Pascua se preparará de manera adecuada para el encuentro final con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.